con júbilo la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Vamos a adorar al Señor, aleluya. Vamos a
Amén. Gloria a Dios. Señor, me los bendiga, hermanos, en esta tarde. Es un gran privilegio estar con ustedes en sus hogares. Les voy a pedir que tengamos las herramientas necesarias para este estudio en esta noche. Y las herramientas necesarias que les voy a pedir que tengan a la mano hoy son estas. Primeramente les voy a pedir que tengan la palabra del Señor. Que tengan la palabra del Señor a la mano, porque vamos a estar yendo a través de ella para el estudio del día de hoy. Amén. La segunda herramienta, y es muy necesaria, que quiero o les voy a pedir que tengan, es un corazón dispuesto. Amén. Un corazón dispuesto a creer la palabra del Señor. Amén. Y la tercera herramienta es una mente alerta, una mente dispuesta a entender y a creer la palabra del Señor. Amén. Estas son las tres herramientas necesarias que necesitamos el día de hoy para este estudio de la palabra del Señor. Y como ustedes saben, hermanos, cada martes hemos estado teniendo algunos estudios aquí en la iglesia local. Y esta vez no va a ser la excepción. No hay nada que pueda parar la palabra del Señor. Amén. Pero antes de continuar, no quiero dejar pasar la oportunidad para enviar un saludo a mis hermanos del Centro Cristiano Sinaí en Redlands, a mis hermanos del Centro Cristiano Sinaí en Ruby Dukes y a mis hermanos del Sinaí Worship Center. Amén. Todos ustedes sean bienvenidos a esta transmisión y vamos a dar inicio a este estudio que es titulado Resucitados con Cristo. Amén. Para eso les voy a pedir que abran sus escrituras en la epístola de Pablo a los Colosenses. Vamos a tomar como base esta escritura, capítulo 3, versos 1, 2 y 3. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos da, Señor, de exponer tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Y donde quiera que estemos, Señor, donde quiera que mis hermanos se encuentren, Señor, tu palabra llegará ahí a ese rincón de su hogar, Señor. Pero esa palabra no volverá vacía a ti, Señor. Esa palabra hará todo aquello que tiene que hacer, Señor. Esa palabra va a escudriñar los corazones, Señor, y va a limpiarlos, Señor. Nos va a adiestrar, nos va a guiar. Tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Gracias te damos, Señor, por este privilegio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, como estábamos comentando anteriormente, los martes hemos tenido una serie de estudios, empezando el mes de marzo, en el cual hemos estado tratando algunos temas de discipulado. El día de hoy estamos tratando el tema de resucitados con Cristo. El tema de la semana pasada, si alguno de ustedes lo recuerda, es el tema resucitados o como muertos en Cristo Jesús. Por un lado, la palabra de Dios nos dice que hemos muerto con Cristo Jesús, pero gracias a Dios que no solo estamos identificados con la cruz. El creyente, aquel que ha conocido o ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, también está identificado con la resurrección de Cristo Jesús. La frase con la que Pablo empieza estos versos en el capítulo 3 es una certeza. Está hablando con una certeza, no es una posibilidad. Pablo le dice a los colosenses, habéis resucitado con Cristo. No es una posibilidad la que Pablo le dice a los colosenses, sino lo habla con certeza. Es una realidad presente. Nuestra vida eterna ya ha comenzado, porque dice Pablo que habéis resucitado con Cristo. Hay algo que tenemos que tener en mente al transcurso de este estudio. Nadie puede resucitar sin antes haber muerto.
Nadie puede tener una vida nueva en Cristo Jesús sin antes haber dejado su vida antigua atrás. Gloria al Señor. Uno de los tópicos de esta clase, o uno de los encabezados o temas, es la vida de resurrección del creyente. La vida de resurrección del creyente empieza con Jesucristo, o empieza con Cristo. Colosenses 1:18 dice que Él, Jesucristo, es el primogénito de entre los muertos. Amén. Así como Cristo fue resucitado de la muerte por el poder del Espíritu Santo, nosotros por fe estamos siendo resucitados en Él. Según Romanos 1:3-4 nos dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Gloria a Dios. Acerca de su Hijo específicamente nos dice la palabra que Él murió por nuestros pecados, de acuerdo a las Escrituras, que fue sepultado, que se levantó al tercer día, de acuerdo a las Escrituras, y que se le apareció a muchos testigos. Estas grandes verdades concernientes a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo constituyen el principio del Evangelio. Declarado el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, dice el versículo 4, por la resurrección de entre los muertos. Dios Padre, actuando en poder y gloria, levantó a Jesucristo de entre los muertos e hizo que fuera indiscutible y eternamente declarado Hijo de Dios. Siempre que Jesús profetizaba, mientras estaba Él caminando con sus discípulos, siempre señaló o resaltó que al final de su ministerio o después de su muerte, Él se levantaría al tercer día. Pablo predicaba un evangelio de la resurrección. Si Jesús hubiera vivido una vida maravillosa, una vida intachable, y hubiera tenido una muerte heroica, pero no hubiera resucitado, solo hubiera pasado a la historia como un buen hombre. Hubiera sido sencillamente uno entre muchos. Hubiera sido sencillamente un hombre que se destacó por llevar una vida honorable. Pero su singularidad, o lo que garantiza su deidad por siempre, es el hecho de la resurrección de Cristo, de Él mismo. Él fue declarado Hijo de Dios con poder, dice su palabra, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Este poder de la resurrección de Cristo es impartido al creyente por fe, por medio del Espíritu Santo. Es ahí donde entramos nosotros. Colosenses 1:3 nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. William Berkeley, en su comentario bíblico, nos habla al respecto. Debemos captar claramente, dice William Berkeley, lo que Pablo quiere decir con esto. Es seguro que no está proponiendo un otromundismo que haga que el cristiano se retire de las ocupaciones y responsabilidades de este mundo para no hacer otra cosa que meditar en la eternidad. Inmediatamente después de decir esto, Pablo pasa a establecer una serie de principios éticos que dejan bien claro que espera que el cristiano continúe con su trabajo de este mundo y mantenga todas sus relaciones normales, pero con esta diferencia, dice William Berkeley. Desde ese momento el cristiano considerará todas las cosas sobre el trasfondo de la eternidad y ya no vivirá como si este mundo fuera lo único que importara. El hecho de que la palabra dice que debemos buscar las cosas de arriba, Pablo no le está diciendo a los colosenses, dice Berkeley, que nos vamos a olvidar de lo que pasa alrededor nuestro en este mundo, que vamos a escondernos en nuestra habitación para solamente pensar en las cosas espirituales. La vida del resucitado en Cristo sigue normal, pero ahora Él está viendo
la vida desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Ahora lo está viviendo o lo está viendo con la mente de Cristo, puesto que ha resucitado en él. Amén. Esto le declara, lo hace que tenga una nueva escala de valores en la vida. Las cosas del mundo o las cosas que el mundo considera importantes han dejado de obsesionarle. Al nuevo creyente, para ellos las ambiciones que dominan el mundo ya no son importantes. El resucitado en Cristo seguirá usando las cosas del mundo, pero las va a usar de una manera nueva. Por ejemplo, valorará más el dar que el obtener. Eso será una característica de aquel que ha resucitado en Cristo. Valorará más servir que dominar. Y una más muy importante, valorará más el perdonar que el vengarse. Son características claras de aquel que ha resucitado en Cristo Jesús. ¿Y cómo se logra eso? Tal vez se pregunte, hermano, ¿cómo logro hacer eso? ¿Cómo puedo lograr yo valorar o valorar más el perdonar que el vengarme? O valorar más el servir que el dominar. Dejando el yo mismo, dejando que el poder mismo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos actúe en nosotros, dejando que el Espíritu Santo haga su obra regeneradora en nuestras vidas. Amén. Porque Él, solo Él nos puede resucitar para una vida nueva. Como punto número 2, después de que entendemos que nosotros resucitamos en Cristo, porque Él resucitó primero, porque Él fue el primogénito de entre los muertos, porque es las primicias. Entonces vamos a entender que la naturaleza de la vida de resurrección del creyente es diferente a la naturaleza del hombre caído. En 2 de Corintios 5:17, un verso muy conocido que generalmente lo repetimos en la iglesia muy seguido, es: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la naturaleza del hombre resucitado en Cristo Jesús. Todas las cosas son hechas nuevas. La resurrección del creyente es un acto de fe, que el creyente se viste de la naturaleza de Cristo. O es un acto de fe donde el creyente se viste de la naturaleza santa de Cristo. Se entiende que se ha despojado del viejo hombre. Se entiende que se ha deshecho del viejo hombre. Efesios 4:22 al 24 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En estos versos, Pablo está estableciendo lo que sucede cuando uno se convierte al Señor o resucita a una vida nueva en Cristo. Pablo describe las dos acciones que deben de pasar a todo hombre o a toda mujer que ha resucitado en Cristo Jesús. Con respecto, dice Pablo, a tu vida antigua, debes desecharla. Como cuando te quitas una ropa vieja. Con el poder del Espíritu Santo actuando en tu vida, el creyente tiene el poder o tiene la potestad de desechar la vida antigua. La relación que tiene con el nuevo hombre, el resucitado con Cristo Jesús, resulta del despojo del viejo hombre. No puedes empezar una relación con Cristo si el viejo hombre no está muerto. No puedes tener una relación, una comunión con nuestro Señor si no te despojas de aquel hombre que está viciado con los deseos engañosos del mundo. Solo despojándote de eso puedes iniciar una vida nueva en Cristo Jesús, o una vida nueva de un resucitado en Cristo Jesús. Amén. El resucitar en Cristo representa algo más sencillo que un cambio de parecer. No simplemente
Hoy pienso de esta manera y mañana de esta. El resucitado en Cristo o resucitar con Cristo Jesús representa un cambio profundo de corazón. Representa un cambio total, una regeneración total que solamente el Espíritu Santo puede lograr. Es una completa renovación intelectual y espiritual. Intelectual porque estamos conscientes de lo que estamos haciendo, porque conocemos del poder del Espíritu Santo, porque nuestra mente está también envuelta en esto. No lo estamos haciendo por ignorancia, no lo estamos haciendo porque nos lavaron el cerebro. Tenemos un entendimiento perfecto de lo que está sucediendo. Y también es una renovación espiritual. Estamos empezando a tener una nueva relación con Cristo Jesús, porque nos hemos despojado del viejo hombre, porque el Señor ha hecho la obra en nosotros. Entonces la primera acción es despojarte de aquellas prendas que te estorban, de aquello que te estorba para tener una relación con Cristo Jesús. Pero todavía hay una segunda acción que es opuesta a la primera. Dice la palabra, habiéndose despojado de los harapos del viejo hombre, sigue el hecho de vestirse del nuevo hombre. Gloria a Dios. Un hombre que está vestido conforme a Cristo. Un hombre que está o que aparenta o que refleja en su imagen a Cristo Jesús. La acción siguiente es vestirse de nuevo. Todo esto nos habla de una renovación espiritual. El que está resucitado en Cristo Jesús o con Cristo Jesús tiene una renovación espiritual. Este hombre nuevo ha resucitado en semejanza de Dios, en justicia y santidad de la verdad. Gloria a Dios, características que solo el Espíritu Santo solo puede lograr en tu vida. Gloria a Dios. El nuevo hombre es obra de Dios. El nuevo hombre es una hechura de Dios. No es obra de uno mismo. El nuevo hombre fue formado por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Esta justicia es pura y santa y llena de gracia. Llena de gracia porque es un don, un regalo. Aquel que ha resucitado con Cristo, también el carácter de su vida o los caracteres en su vida son diferentes. El carácter de aquel que ha resucitado con Cristo ha cambiado. El carácter que el resucitado con Cristo tiene con relación con sus hermanos es diferente. En Colosenses 3:12 y en el 14 son mencionados: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y en el versículo 14 nos dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Pablo le describe a los colosenses las prendas nuevas de vestir del hombre resucitado. Lo que debería de adornar a aquel que ha resucitado en Cristo Jesús. Lo que debería de, si queremos decir, sobresalir del carácter de aquel que ha resucitado con Cristo. Pero hay algo que sobrepasa todas esas cosas, dice Pablo. Hay algo que está por encima de cada una de esas prendas. Es como decir, te vestiste hermosamente el día de hoy, pero te falta ese toque especial. Te falta ese gran abrigo que vas a poner encima de toda tu ropa lujosa. ¿Y qué dice? Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. El amor. El amor es importante en la vida del resucitado con Cristo. Usando las metáforas, Pablo, de la ropa de vestir, empieza a enumerarlas. Y Pablo detalla cada una de ellas. Pero también, como decíamos antes, hay que desechar aquello.
El viejo hombre, según Tito, en la epístola de Tito 3:3, se vestía de insensatez, de rebeldía, de concupiscencias, deleites diversos, malicias y envidias. Y sabe una cosa, al viejo hombre le gustaba esa vestimenta. Al viejo hombre le agradaba esa vestimenta. Estaba, dice, viciada en ella. Estaba apegada a ella. Pero dice Tito también en el verso 4 del mismo capítulo 3, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, dice su palabra, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y aquí en esta parte es donde entra nuestro cambio, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, resucitados con Cristo Jesús. El Espíritu Santo es el que hace la obra en el creyente y lo cambia. Dice la palabra: aquel que robaba no roba más. Y vamos a agregar: y el que mentía ya no miente. Y el que hablaba de sus hermanos ya no lo hace. Su nueva vestimenta, sus nuevos adornos es la misericordia, es la paciencia, la bondad y sobre todo el amor. Esas son las características o el carácter de aquel que es resucitado con Cristo Jesús. El punto número 4 nos habla del comportamiento del creyente que goza de la vida de resurrección con Cristo o de Cristo. En Colosenses 3:3 dice la palabra: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya hemos visto repetidamente, la lección pasada, el martes pasado, hablábamos de que el bautizo simboliza el morir y el resucitar. Hablábamos que el bautizo en aguas en Romanos 6 simbolizaba que el creyente en Cristo moría a la vida vieja y resucitaba para una vida nueva. Los griegos, cuando una persona moría, ellos decían que esa persona estaba escondida en la tierra. Cuando la sepultaban, ellos usaban esta frase: vamos a esconderla en la tierra. La vida del creyente o el cristiano que ha experimentado una muerte espiritual en el bautismo, su vida no está escondida en la tierra. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Por lo tanto, hay un pensamiento más en esto. La vida del cristiano que está escondida en Cristo, déjeme decirle esto, hermanos. Entendemos por oculto o por escondido algo que está oculto, algo que está fuera del alcance de todos. La vida del cristiano o de aquel resucitado con Cristo Jesús está escondida en Cristo Jesús. Por lo tanto, está escondida del mundo, está escondida del maligno. Por estar escondida, ya no le atraen las cosas terrenales. Pone su mirada en las cosas de arriba, dice la palabra. Aquel que ha resucitado en Cristo ya no está al alcance de las tentaciones del mundo, porque el Señor lo cuida y lo protege, porque son parte de Él. Ya la vieja vida no le satisface. Ese es el comportamiento del creyente. De aquel que ha resucitado en Cristo, la vieja vida no le satisface más. La vida nueva está dominada por los motivos más puros. La vida nueva de aquel que ha resucitado con Cristo está dominada por el deseo de servir al Señor. Se rige por las cosas celestiales y espirituales. Aquel que ha resucitado con Cristo Jesús vive para servirle. Vive para estar a sus pies, dice el canto aquel. El creyente resucitado con Cristo está escondido en Él, o sea, está fuera del alcance del mundo.
las cosas ya no le atraen. En Efesios 4:31 dice, por eso Pablo dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Todo esto ya no es parte de aquel que ha resucitado con Cristo Jesús. Todo esto ha sido echado fuera. Nos hemos despojado de eso. El que ha resucitado con Cristo Jesús se ha quitado los harapos que antes tenía y se ha vestido de vestimentas reales, porque Él refleja a Cristo Jesús. Y aquí volvimos para concluir, aquí volvemos al principio de esta lección, el que ha resucitado en Cristo Jesús. Centra su mente y su corazón en las cosas de arriba. El que ha resucitado en Cristo Jesús centra su mente en las cosas de arriba y no en las de este mundo. El que ha resucitado en Cristo lo juzga todo a la luz de la cruz de Cristo y a la luz del amor que se le entregó a sí mismo por Él. Nosotros ya no juzgamos las cosas según el mundo. Aquel que ha resucitado con Cristo Jesús siempre mantiene su mirada hacia el Señor. Aquel que ha resucitado en Cristo se le permite centrar su corazón en las cosas de arriba. El Señor ha hecho la obra. Todo aquel que ha resucitado en Cristo Jesús se ha despojado del viejo hombre, dice la palabra. Por lo tanto, nuestras obras son nuevas. Aquel que ha resucitado con Cristo Jesús, su mirada está en las cosas de arriba. Vivimos para agradar al Señor. Tenemos que meditar en nuestra vida. Estas lecciones de discipulado son para eso, para que podamos meditar cada uno de nosotros. Porque muchas veces repetimos y repetimos, estamos resucitados con Cristo Jesús. Y la iglesia repite esas palabras, pero no las entiende. No profundiza en lo que realmente es estar resucitado con Cristo Jesús. Si hemos muerto al mundo y hemos resucitado en Cristo, entonces sigamos las cosas celestiales, iglesia. Entonces hagamos lo que el Señor nos pide en su palabra. El que ha resucitado para una vida nueva. Ha resucitado por el poder del Espíritu Santo que levantó a Jesucristo. Es el mismo que nos ha resucitado a nosotros para una vida nueva y nos ha regenerado. Nos ha dado una vuelta en el corazón, un vuelco, y nos ha hecho nuevas criaturas. Amén. Vamos a concluir el día de hoy con esta clase con una oración. Vamos a concluir con una oración a todos aquellos que nos están oyendo, que están con nosotros. Vamos a estar orando en estos momentos por aquellas personas que tienen necesidad, por aquellos hermanos que están pasando por enfermedad, aquellos hermanos que están pasando por tal vez tristeza, aquellos hermanos que están pasando por una necesidad monetaria. Ahí donde estás, en tu hogar, por fe levanta tu mano. El Señor tiene la mirada sobre ti. El Señor está presto para responder esta oración. Ahí donde estás, levanta tu mano y vamos a estar orando. Vamos a estar orando como iglesia, como cuerpo de Cristo. Vamos a estar orando juntos y unánimes. Amén. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a cerrar nuestros ojos y orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que siempre estás presto y atento a nuestras peticiones, Señor. Padre Santo, en esta noche me uno, Señor, con aquellos hermanos que están en sus hogares, Señor, sufriendo alguna necesidad, Señor. Me uno a ellos en esta petición, Señor, y pedimos, Señor, de tu misericordia, de tu amor, Señor, para que seas tú, Señor, resolviendo rápidamente esta necesidad y respondiéndola, Señor. Padre Santo, te pido por aquel
aquel que ha pasado por una cirugía, aquel que está enfermo en estos momentos, aquel que está necesitado, Señor, económicamente, Señor, que seas tú mostrándole tu misericordia, tu amor y tu poder, Señor. Padre Santo, sabemos que nos oyes siempre, Señor. Padre Santo, tenemos fe que tú responderás a nuestras peticiones. Gracias te damos, Señor, por tu amor infinito, Señor. Y te damos gracias, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Padre. Hermanos, tengo un anuncio antes de concluir. Aquel hermano que tenga una necesidad de oración o que necesite una visitación, comuníquese al teléfono de la iglesia. Tenga la libertad de comunicarse con sus líderes de la iglesia y lo más pronto posible estaremos respondiendo a su llamado. Amén. El Señor me los bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén. El Señor me los bendiga. Yo sé que estás aquí.